El título de este mensaje es Lo que Dios nunca hará por ti. Vamos a ir a Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice, nunca, diga nunca, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Un versículo que lo sabemos y muchas veces lo repetimos, pero la pregunta es, ¿lo aplicamos? ¿O simplemente lo tenemos en el conocimiento, lo tenemos ahí en la memoria y cuando se nos viene lo decimos, lo recitamos, pero ¿lo aplicamos? ¿Cuáles son las cosas que Dios nunca haría por Josué? Porque son cosas que les toca hacer a Josué. ¿Cuáles son aquí esas cosas que Dios no las puede hacer, que las tienes que hacer Josué? Ahí leímos que es leer la Biblia. Dios no puede leer la Biblia por ti. ¿Quién tiene que leer la Biblia? Tú. ¿Qué le dice ahí? Obedecerla. ¿Quién tiene que obedecer lo que la palabra de Dios dice? Nosotros. Dios no puede obedecer por ti. Eres tú el que tienes que obedecer. Ponerla en práctica. Le dice, te mando. No es que te pido o a ver si tienes opción de esforzarte, de hacer algo más. No, dice, te mando, te ordeno que te esfuerces, que seas valiente, que no tengas miedo, que no te desanimes, porque hay una promesa. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Quién es el que tiene que esforzarse? ¿Quién es el que tiene que ser valiente? Dios no puede hacer esas cosas por ti. Esas son cosas que te toca hacerlas a ti. ¿Qué pasaría entonces si Josué no hiciera todas estas cosas? ¿Qué pasaría? No se cumpliría entonces la parte que Dios dice que Él va a hacer si Josué hace lo que Él tiene que hacer. ¿Cuál es esa parte que Dios va a hacer si Josué obedecería? Va a tener éxito, todo le va a ir bien, la presencia de Dios irá con él donde él vaya, por todas partes, estaría Dios con él, siempre y cuando Josué hiciera las cosas que él tiene que hacer. Son cosas que Dios no puede hacer por nosotros. Todos queremos el éxito. Todos queremos que todas las cosas nos vayan bien, pero queremos que Dios haga todo por nosotros y nosotros no leer la Biblia, no buscarlo, no orar, no pasar tiempo en su presencia. Querer que Dios lo haga todo. ¿Y yo entonces qué hago? Pero yo quiero el éxito, pero yo quiero que todo me vaya bien, yo quiero que Él siempre esté conmigo. Pero tenemos que hacer las cosas que Dios nunca va a hacer por nosotros, porque nos toca hacerlas a nosotros. Amén. Entonces quiere decir que para recibir la bendición de Dios hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Son cosas que Dios no puede hacer por nosotros. Son decisiones que nosotros debemos tomar. La parte de Dios es hablarte. La parte de Dios es enseñarte, es mostrarte el camino y es decirte cuáles son las consecuencias. Depende de las decisiones que tú tomes. Pero en definitiva, el que toma la decisión eres tú. Tú eres el que tienes que tomar la decisión. Los que decidimos
si hacemos lo que Dios nos dice o no hacemos lo que Dios nos dice, somos nosotros. Son cosas, son decisiones que Dios no puede tomar por nosotros. Son decisiones que nosotros las tenemos que tomar. Y tenemos ejemplos de eso en la Biblia. Mire en Juan capítulo 6, y vamos a empezar a leer en el versículo 27 al 29, y después iremos recorriendo algunos versículos más en ese capítulo. Y dice Jesús hablando a la multitud, le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahí está la pregunta, ¿qué debemos hacer? Ahí Jesús les va a decir, son cosas que ustedes deben hacer, yo no las puedo hacer por ustedes, ustedes tienen que hacer. Y ellos preguntaron, ¿qué debemos hacer entonces para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. ¿Cuál es la parte que tenemos que hacer nosotros? Creer. Dios no va a creer por nosotros. Nosotros somos lo que tenemos que creer. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Comer. ¿Para qué? Para no morir, el pan de vida. A Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué pasó con muchos? Le dieron la espalda, se fueron, tomaron una decisión. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué estamos viendo aquí entonces? Estamos viendo los resultados de la gente que tomó sus decisiones ante lo que Jesús estaba predicando. Vemos a los discípulos que dijeron, sí creemos. ¿Y cuál es el resultado de haber tomado esa decisión de creer? Ahí Jesús les dijo, la vida eterna. La vida eterna. Pero también vemos a los que no creyeron. ¿Y cuál fue el resultado de ellos? Dieron la espalda y se fueron y dejaron a Jesús. Y aquí vemos entonces cómo Jesús respetó esa decisión, porque no salió corriendo detrás de ellos para obligarlos a creer, porque era una decisión que ellos debían tomar.
Dios no lo podía hacer por ellos. Ellos tenían que tomar la decisión. ¿Querían la vida eterna? ¿Qué debían hacer? Creer. Si no creyeron y lo dejaron, tomaron también una decisión. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Condenación. No hay vida eterna para ellos, porque no creyeron. Aquí lo importante es que Jesús respeta esas decisiones. Él no va corriendo detrás de ellos a decirle, no hagas eso. Respeta la decisión, porque es algo que Dios no puede hacer por nosotros. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que Dios no sale corriendo, porque Él no lo puede hacer. Él no deja nuestro libre albedrío decir, ¿quieres o no quieres? Él te dice cuáles son las consecuencias, Él te indica el camino, pero tú eres finalmente el que toma la decisión. Dios no va a tomar esa decisión por ti, eres tú el que la debes tomar. Jesús no puede creer por ti para que tengas vida eterna, sino que tú eres el que tiene que tomar la decisión de creer. ¿Estamos entendiendo? Hay otro caso también ahí en Lucas, capítulo 9, versículo 57, y leemos hasta el 62, donde dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno, diga ninguno, que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Aquí también estamos viendo que Jesús respeta las decisiones y las justificaciones de estos hombres que decidieron no seguir a Jesús. Pero ¿cuál fue el resultado de haber tomado esa decisión? Jesús dijo, ustedes no son dignos de ser mis discípulos. Porque el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. Jesús no los podía obligar. Era una decisión que ellos debían que tomar si realmente querían seguir a Jesús, si realmente querían ser discípulos de Jesús. Jesús les dijo, síganme, pero ellos se justificaban. Y Jesús tratándolos de convencer y de explicarles, miren, pero no importa, hagan esto y síganme. Pero ellos con sus justificaciones, porque en realidad no querían seguirlo. Cuando nos justificamos tanto, es porque en nuestro corazón, en nuestro interior, eso no lo queremos hacer. Y ponemos justificaciones y miles de justificaciones. Pregúntele a la gente que no viene a la iglesia. En realidad yo no quise ir a la iglesia. Porque eso es todo. Vamos a ver el Super Bowl el día domingo y va a ver cuánta gente va a estar sentado frente al televisor mirando el Super Bowl el día domingo a las 6 de la tarde. Todo el mundo, no va a haber nadie en las calles. Pero vengan a la iglesia. Jesús dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ay, pastor, las justificaciones. ¿Cuántas justificaciones y cuántas cosas? En realidad no quisiste venir. En realidad no quisiste venir. Pero Jesús respeta esas decisiones. Pero las consecuencias, ¿cuáles son?
no es digno de mí. No es digno de ser mi discípulo. Ahora, fíjense en que esta gente nunca le dijo a Jesús, no quiero seguirte. Ninguno de ellos le respondió, no te quiero seguir. No le respondió así. Sino que ellos le dijeron, Jesús, yo te voy a seguir, pero lo voy a hacer a la manera de Frank Sinatra, a mi manera. Porque todo lo que yo hago, lo hago a mi manera. Y si lo tengo que hacer de nuevo, lo hago a mi manera. Y así hay muchos cristianos, y así hay mucha gente que dicen, sí, Jesús, yo te sigo, pero a mi manera. Como yo creo que lo debo hacer. No es a la manera tuya, es a mi manera. Pero Jesús respeta esas decisiones, respeta esas justificaciones. Y miren que ahí tampoco vemos a Jesús corriendo detrás de ellos para hacerlos volver. Porque es la decisión que ellos tomaron de no obedecer a Jesús. Pero tienen que atenerse a las consecuencias. Todo esto nos está mostrando que Dios respeta las decisiones porque Él no puede tomar esas decisiones por nosotros. Somos nosotros los que las tomamos. Hay otro caso también en la Biblia que es el del joven rico. Marcos capítulo 10, versículos 21 al 22. Entonces Jesús mirándole, le amó, dígale, le amó. Jesús le amó a este hombre y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, por lo que Jesús le había pedido, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No quiso seguirlo. Amó más sus riquezas que hacer tesoros en el cielo. Tenía tanto su corazón aquí en la tierra, en las cosas de la tierra, que cuando Jesús le dijo, a ver, demuéstrame que realmente me amas, demuéstrame realmente que todo lo que dices, que cumples mis mandamientos y que lo haces, demuéstramelo a ver si es verdad, vende todo lo que tienes, haz tesoros en el cielo, sígueme y toma tu cruz. Una sola cosa le faltaba. Pero esa única cosa que no hizo, no pudo llegar a ser salvo. Se fue triste. Jesús respetó su decisión. No fue corriendo tras de él y le alivió un poquito el mandamiento. Jesús nunca le dijo, no, hoy fui un poquito duro, perdóname, fui un poquito muy duro. No vendas todo. Solamente una parte y dáselo a los pobres, entonces sígueme y tú te quedas con otra. No. Respetó su decisión porque Jesús no podía decidir por él. Él tenía que tomar su propia decisión. Por eso hay cosas que Dios nunca va a hacer por nosotros. Son cosas que nos toca hacer, ¿a quién? A nosotros. Si queremos las consecuencias que queremos alcanzar. Queremos el éxito, queremos que todo nos salga bien, queremos tener vidas fructíferas, llenas de abundancia y de alegría en el Señor, pero no queremos hacer lo que Dios nos manda. Cuando oramos, miren, todo esto nos está mostrando que a veces entonces oramos mal. Oramos mal. Y le pedimos cosas a Dios que Él haga por nosotros que Él no puede hacer. ¿Usted cuántas veces ha orado de esta manera? Por ejemplo, le pedimos a Dios
quítame el enojo, quítame la amargura, quítame la ira. ¿Cuántos oraron así al Señor y le pidieron quítamela? Levanten la mano, ¿cuántos pidieron así? Señor, quítame el enojo, quítame la amargura. Y usted sabe que esa oración Dios no la puede contestar porque eso es algo que no le toca hacer a Él, es algo que nos toca hacer a nosotros. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿A quién le toca quitarse todas esas cosas? ¿A Dios o a nosotros? A nosotros. Por eso tú tienes que actuar en base a que no te tengas que enojar y Dios te da las otras cosas que tienes que hacer para no enojarte. ¿Qué tienes que hacer? Tener paciencia, dominio propio, controlarte, amar, ¿no? Y entonces de esa manera no te vas a enojar, no te vas a cargar si tú perdonas. Entonces tú te tienes que quitar. Entonces cuando tú oras, hay cosas que Dios no las va a hacer y estás orando mal. Porque son cosas que Dios dice, yo no te puedo quitar el enojo, tú te lo tienes que quitar, tú tienes que renunciar al enojo. Tú tienes que trabajar con ese enojo, con ese mal carácter que tienes. Tú tienes que quitar con esa cara fruncida que tienes todo el día. Tú tienes que trabajar en eso. Tú tienes que alegrarte. Tú tienes que buscarme. Y tú tienes que abandonar todas esas cosas. Amén. ¿Cuántas veces hemos pedido, Señor, dame el deseo de perdonar? Dame ese sentimiento que yo pueda. ¿A cuántos escuché yo? Yo lo voy a perdonar cuando sienta perdonarlo. Ay, Señor, dame ese sentimiento de perdonar. ¿Dios va a contestar esa oración? ¿Por qué? Porque perdonar no es un sentimiento. Si tú perdonar, vas a esperar que ese sentimiento de amor y de buen samaritano venga sobre vos para perdonar, espera ahí todo el tiempo, toda tu vida, porque no te va a llegar. Porque es una decisión que tú tienes que tomar. Es algo que Dios no puede hacer por ti. Tú tienes que tomar esa decisión de perdonar. Dios dice, perdonen para que sean perdonados. Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar la decisión de perdonar. No ores, Señor, dame ese sentimiento para perdonar. Otra manera cuando oramos mal, le pedimos a Dios, Señor, dame amor para poder amar. Dame amor. ¿Y qué te dice el Señor? El amor ya te lo di por medio del Espíritu Santo. Así que lo único que tú tienes que hacer es amar. Porque el amor ya lo tienes. ¿Por qué me estás pidiendo amor? El amor ya lo tienes. Ahí lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Dónde está el amor de Dios? En nuestros corazones. Entonces, ¿por qué le voy a pedir, Dios, dame amor? Dios te dice, el amor ya está ahí. Ama. Ama como yo te he amado. Ama. Ora para que Dios haga cosas que te dice, yo no puedo hacer eso. Eso te toca hacerlo a ti. Eres tú el que tiene que tomar la decisión. Eres tú el que tienes que trabajar en eso, en perdonar, en amar. Otras. ¿Cuántas veces le pedimos, Dios, quítame el pecado de la fornicación? ¿Y qué te dice Dios?
no mires a la mujer para codiciarla. Mateo capítulo 5, versículo 28. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Tú no quieres tener el pecado de la fornicación? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Comenzar por no mirar a la mujer para codiciarla. Y no vas a tener pecado de fornicación. A veces le pedimos cosas a Dios y pensamos que Él lo va a hacer por nosotros mientras yo me quedo tranquilo y no hago nada. Que Dios lo haga milagrosamente, ahí nosotros estancados como el hombre ese en el estanque. ¿Se acuerdan una vez que les prediqué de ese hombre, 28 años enfermo y no se movía de ese estanque, 28 años que no hacía nada, esperando a ver, por arte de magia, un milagro, por una creencia que el agua se movía y se iba a sanar y nunca hizo nada por sanarse? Así son muchos los cristianos que hoy en día esperan que mágicamente se le vayan todos sus pecados y no forniquen y no hagan nada. Dios dice entonces, no mires a una mujer para codiciarla. Otro, Señor, bendice mis finanzas. Haz que seas próspero en mis finanzas. ¿Y Dios qué te dice? Tráeme los diezmos y las ofrendas. Ahí lo dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed. ¿Por qué traemos? ¿Se acuerdan que se los expliqué? ¿Por qué Dios dice traer? Porque lo que traemos no es nuestro, ¿a quién le pertenece? Si yo traigo algo, se lo traigo porque no es mío. Ahí Dios no dice demen. Porque si dice demen, entonces está esperando que nosotros le trajéramos algo a Él que fuera nuestro. Pero ahí está diciendo, tráiganme lo que es mío. Traigan los diezmos y las ofrendas al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿por qué sigues orando, Señor, bendice mis finanzas, si no traes el diezmo? El diezmo es la llave de la bendición. ¿Quieres tener buenas finanzas? ¿Quieres que siempre estar próspero y bendecido por Dios? Porque ahí Él lo prometió. Tienes que traer el diezmo y las ofrendas. Y Dios te promete abrir las ventanas del cielo y derramar bendición abundante sobre tu vida. Hay cosas que Dios no va a hacer que te tocan hacer a ti. Amén. ¿Y cuántos textos más podríamos ver en la Biblia que nos demuestran que Dios hace su parte, pero hay una parte que nos toca hacer a nosotros? Y la parte es creer y obedecer todo lo que Dios te diga, y muchas veces aunque no lo entiendas, pero debes obedecer. Obedecer es la parte que te toca hacer a ti, que Dios nunca va a poder hacer eso por ti. Entonces algunos se preguntan, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Todo lo que Dios quiere para mí, toda la voluntad de Dios para mi vida, ya Él la reveló en su palabra. Tú no tienes que esperar ángeles que vengan y te revelen cuál es la voluntad de Dios. Ni tienes que venir a esperar profetas a ver que te digan cuál es la voluntad de Dios para tu vida, porque todo eso ya está revelado en su palabra. Todo ya está escrito en la Biblia. Ahí el Señor te dice cuál es la voluntad de Él que tú hagas. Todo está revelado ahí. Dice, pero ahora, ustedes no busquen estos versículos, yo se los leo.
Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¿Qué nos está pidiendo ahí Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que crezcamos en santidad, que seamos santos. Ahí está la voluntad de Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer, vivir en santidad. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos llenos del Espíritu. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos llenos de su palabra, llenos de su palabra. Porque esta es la voluntad de Dios. Ahí ya está específicamente, ya te lo dice. Esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Clarito. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te apartes de la inmoralidad sexual. Que no lo toques, que no estés ni siquiera cerca, sino que vayas en el sentido contrario, como dice Pablo, huyan de la fornicación, sigan lejos, apártense de toda inmoralidad sexual. Esa es la voluntad de Dios. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hagan vosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos perdonemos unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos unos a otros. Porque a vosotros se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sufrir por Él. ¿Sabías que eso estaba en la Biblia? ¿Te lo dijeron alguna vez? Que la voluntad de Dios es sufrir por Él. Muchas veces vas a ser rechazado, muchas veces te van a quitar del grupo, muchas veces hasta te van a echar de la familia. Muchas veces te van a desheredar, te van a quitar la herencia. Muchas veces te van a rechazar por ser cristiano. Sufrir por Él, la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto? Esa es la voluntad de Dios. Decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos neguemos a nosotros mismos. Alguien cuando empezó el servicio dijo algo del yo, hay que matar el yo, hay que quitar ese yo que está ahí sentado en el trono de nuestro corazón, el que quiere el deleite, el que quiere todo. Jesús dice, no, ese yo hay que sacarlo, hay que crucificarlo y hay que seguir a Jesús, hay que negarse a sí mismo, hay que tomar la cruz y hay que seguirlo. Esa es la voluntad de Dios. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Llevar el Evangelio, predicar la palabra, hacer discípulos, ir a buscar la cosecha. Eso es el trabajo nuestro este año, ir a buscar la cosecha. ¿Cuántos están dispuestos? Esa es la voluntad de Dios. Decirle al que está al lado tuyo, esa es la voluntad de Dios este año. Vamos a buscar la cosecha. Vamos a predicar la palabra. Vamos a ser discípulos. Vamos a traerlos a la iglesia. Vamos a buscarlos. Amén.
Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Nada es para mí. Yo no me puedo llevar ninguna parte de esa gloria, nada. Todo es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Toda la voluntad de Dios, todas las cosas que Él no puede hacer por nosotros, están aquí en su palabra. Estas son todas las decisiones que nos toca tomar a nosotros y debemos obedecerlas si realmente queremos agradar a Dios. Estamos en un mundo donde cada uno es llamado a ejercer sus derechos, a exigirlos, a trazar sus propios planes y cumplirlos en busca de una felicidad garantizada. Pensamos que la felicidad consiste en tener muchos bienes, cosas que el mismo Jesús lo negó explícitamente cuando dijo: la felicidad del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posea. ¿Cuántos hombres ricos no son felices? ¿Cuántos hombres ricos, famosos, poderosos que tienen de todo terminan suicidándose? Porque la felicidad no consiste en la cantidad de bienes que tú poseas. Pero esta sociedad te lleva, te engaña y te miente. Como dice ahí la palabra, el engaño de las riquezas. Te alejan, te separan de hacer la voluntad de Dios. Pensamos que los placeres y los deleites nos van a dar felicidad. O quizás tener una posición social muy prestigiosa, eso nos va a dar felicidad. Pero también Jesús dijo que eso no era verdad. Lo vemos esto en el ejemplo de Salomón. Salomón alcanzó cada una de estas cosas. ¿Qué es lo que no tuvo Salomón? Salomón era el hombre más rico de su época. Tuvo todas las mujeres que quiso. Disfrutó de todos los deleites que el mundo ofrece. Pero al final de su vida, en sus últimos días, terminó declarando que todo eso era vanidad y aflicción de espíritu. Diciendo, todo eso no sirve para nada. Todo eso no te satisface, todo eso no te llena. Dice, no sigas perdiendo el tiempo pensando, gastando tu vida, tus energías en buscar esas cosas, porque al final te vas a dar cuenta, como yo me di cuenta, decía Salomón, que eso no sirve para nada. Salomón termina diciendo que lo único que sirve es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso sí te da felicidad. Eso sí te da gozo y deleite. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Otra versión dice, yo tengo pensamientos de bienestar y no de calamidad. Esos son los pensamientos que Dios tiene de nosotros. Entonces, si Dios tiene buenos pensamientos para nosotros, ¿por qué nosotros tenemos malos pensamientos de nosotros mismos? Si Dios piensa bien de nosotros, ¿por qué nosotros pensamos mal acerca de nosotros? ¿Por qué pensamos, ay, es que yo no voy a poder? Ay, es que eso es muy difícil para mí. Ay, yo nunca voy a salir adelante. Yo nací no con estrella, yo nací estrellado. Que yo no tengo cualidades. Eso. A mí nunca me van a dar un buen puesto en el trabajo. Yo nunca voy a ascender. Mi economía es terrible. Siempre estoy con el centavo que me falta para llegar al peso. Nunca llego a nada. No tengo fuerza de voluntad. Me falta siempre ese dominio propio. No puedo. ¿Por qué pensamos así de nosotros todo el tiempo? Si Dios dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes. Yo tengo pensamientos
de bienestar, no de calamidad para ustedes. ¿Por qué entonces pensamos de esa manera? Dios también tiene buenos pensamientos para la gente. ¿Y por qué entonces nosotros tenemos malos pensamientos para la gente? ¿Por qué todo el tiempo estamos pensando es que la gente me quiere lastimar? Es que la gente me quiere robar. Es que todos son unos ladrones. Ellos siempre están ahí para ofenderme. Porque la gente es mala, la gente es envidiosa, la gente es egoísta. Y así es como pensamos todo el tiempo de los demás. Que siempre están ahí para hacernos daño, nunca van a hacernos un bien. Están ahí para aprovecharse de nosotros. Y ese es nuestro pensamiento. Cuando Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Pensando de esta manera, ¿cómo quieres que la gente te trate bien? ¿Cómo quieres que la gente te trate bien? Dios no puede pensar por ti. Tus pensamientos son tuyos. Dios no puede pensar por ti. Tú tienes que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Tú tienes que hacerte uno con los pensamientos de Dios. Tú tienes que dirigir todos tus pensamientos así como piensa Dios. Porque Él no va a poder pensar por ti. Tú tienes que dirigir tus pensamientos a como piensa Dios. Así lo hacía David en el Salmo 139, versículo 17. Mira cómo David decía: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Cuán precioso me son, Dios, tus pensamientos. ¿Por qué no lo repite conmigo? Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. David hacía propio los pensamientos de Dios. Amén. Y a eso tenemos que nosotros dirigir nuestros pensamientos. Lo que dice Filipenses 4:8. En esto pensad. ¿En qué? En todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que tiene buen nombre. En esto pensad. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Pero claro, el problema de todo esto radica en que como no oramos y como no leemos la Biblia, muchas veces no sabemos lo que Dios quiere. Ahí está todo el problema. Porque para pensar como Cristo piensa es hacer lo que Cristo haría. Para pensar como Cristo es hacer lo que Él haría. Pero ¿cómo logramos conocer a Cristo? ¿Cómo logramos conocer la voluntad de Dios? Lo que a Él le gusta, lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo conseguimos eso? Únicamente estudiando su palabra, pasando tiempo con Él. Así como María sentado a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Es la única manera. Porque todo lo demás, cuando lo buscamos a Dios primeramente, pasa a un segundo plano. Porque aquellas cosas que nos amedrentan, aquellas cosas que nos causan ansiedad y preocupación, las cosas de esta vida, qué voy a comer, qué me voy a vestir, qué voy a beber, Jesús dice, todo esto, si me buscas a mí primeramente, vendrá por añadidura. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo concluimos este mensaje? Si queremos saber lo que tenemos que hacer nosotros, porque Dios no puede hacerlo por nosotros, vamos a estudiar la palabra. Vamos a conocerlo a Él. Vamos a pasar tiempo con Él. Vamos a venir a la iglesia. Vamos a orar.
Vamos a buscarlo, vamos a intimidar con Él. Y entonces sabremos qué es lo que nos toca hacer a nosotros, porque no podemos quedarnos sentados esperando que Dios lo haga por nosotros. Así perdemos el tiempo. Pasan años de nuestra vida, pasan años esperando lo mismo y siempre estamos en el mismo lugar. Y no hay avances, y no crecemos, y no pasamos a niveles superiores. Amén, iglesia. Sabiendo que Dios no puede hacer las cosas que te toca hacer a ti, no pierdas el tiempo en orar por cosas que sabes que son la voluntad de Dios. No pierdas el tiempo en orar por cosas que ya sabes que son la voluntad de Dios. Por ejemplo, Señor, muéstrame si debo servirte o no servirte. Señor, muéstrame y enséñame si debo ofrendar y diezmar o si no lo debo hacer. Señor, confírmame si debo perdonar a mi hermano o no lo debo perdonar. Señor, revélame si debo congregarme, ir a la iglesia o no lo debo hacer. Es obvio que Dios quiere que tú hagas todas estas cosas. Esa es su voluntad. Efesios capítulo 5, versículo 17 dice, por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. No seas insensato, decirle al que está al lado tuyo. Sino sé entendido, para que sepas cuál es la voluntad de Dios. Amén, iglesia.